Muy buenas tardes a todos. Quiero invitarles que abran su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 5. El título de esta enseñanza, usted lo puede ver ahí en la pantalla. Dentro del marco de la serie que venimos desarrollando, la obra y dones del Espíritu Santo, hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante, como todos los temas que tienen que ver con la Biblia. Vamos a ver bastantes escrituras, van a aparecer ahí en la pantalla, por lo menos son 20 versículos los que vamos a estar revisando en la Biblia, para que este tema pues esté bien saturado con versículos de la Biblia y podamos entender. Esta es una enseñanza muy importante que todos debemos entender y tiene que ver pues con el bautismo y llenura del Espíritu Santo. Entonces, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 5, ¿lo tiene? Jesús hablando y diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo. Pregunta, ¿son dos acciones diferentes o es una sola? Dos. Por un lado el bautismo en agua, por otro lado el bautismo con el Espíritu Santo. Siguiente pregunta, ¿el bautismo en agua salva? ¿El bautismo con el Espíritu Santo? Ya no hubo respuesta, es lo que vamos a estudiar precisamente, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable a nuestro corazón y que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos brindas una vez más la oportunidad de poder ser expuestos al consejo de tu palabra. Ayúdanos a poder entender, a discernir, a comprender tu palabra, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que venga revelación, para que venga luz al corazón, Señor. Y podamos ser instruidos con tu palabra y caminar siempre en la verdad y no desviarnos de la verdad. Queremos permanecer en la verdad, porque la verdad en la que permanecemos es la que nos hace libres. Enséñanos esta tarde, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice Jesús ahí, esta es una promesa que hace Jesús, de las más de 8,000 promesas que están ahí en la palabra. Jesús les dice: ciertamente Juan les bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados pronto con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note usted que dice a los que le recibieron, pero luego añade no solamente recibir, sino creer. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Bueno, entonces dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que se traduce autoridad o derecho, de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, ¿verdad que no? Pero fuimos hechos hijos de Dios gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero el versículo 13, muy interesante también, dice: los cuales, los que recibieron, los que creen en su nombre, que son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, de manera natural, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. ¿Cuántos hay aquí que son engendrados de Dios? Bueno, la palabra engendrar significa dar origen a un nuevo ser. Todos los hombres somos criaturas de Dios por la creación de Adán, pero por la segunda y nueva creación a través de Jesús, solamente son hijos de Dios los que son engendrados de Dios.
y nacidos y engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, versículos que todos conocemos. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacidos del Espíritu, engendrados del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Porque lo que es nacido de la carne, hablando del nacimiento natural, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En esta dispensación que nos tocó vivir, estamos viviéndola por causa del Espíritu Santo. Estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y es el Espíritu Santo el que debe de gobernar nuestra vida, el que debe de controlar nuestra vida. ¿Por qué es todo por el Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Y a Dios podemos y debemos discernirlo en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? La palabra de Dios es espiritual, porque son los dichos de Dios. Y los dichos de Dios son espirituales. A Dios no hay que discernirlo humanamente, a Dios hay que discernirlo y entenderlo espiritualmente. Por eso es que Dios envió a su Espíritu Santo para que reposara y permaneciera sobre su iglesia. Y para que su obra o la obra del Espíritu Santo no terminará hasta que el Espíritu Santo entregue a Jesús, que Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos esperan a Jesús? Bueno, la obra del Espíritu Santo no terminará hasta que el Jesús que vendrá, el Espíritu Santo lo entregue a la iglesia. El Espíritu Santo entrega a la iglesia cuando Jesús venga, la iglesia sin mancha y sin arruga. Así que mientras estemos aquí, estaremos viviendo bajo el control, o mejor dicho, debemos vivir bajo el control y bajo la supervisión y bajo la verdad del Espíritu Santo, para que entonces podamos caminar en el Espíritu Santo. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Y ese Consolador dice que los enviará o nos lo enviará o lo enviaría a la iglesia para que esté para siempre con la iglesia. Y para que ese Consolador, hablando del Espíritu Santo, nos guiara a toda la verdad. ¿A cuál verdad? ¿A mi verdad o a la verdad de la palabra? A la verdad de la palabra. Así que si hemos sido engendrados por el Espíritu, debemos cada día ir creciendo en el Espíritu. Si hemos sido engendrados por el Espíritu, debemos permitirle al Espíritu Santo que Él nos guíe para entonces, como hijos de Dios, vivir en el Espíritu y no en la carne. Si hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios, entonces podemos estar capacitados para recibir los dones del Espíritu Santo. Y si hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos la responsabilidad día con día de ser llenos con su Espíritu Santo. No es lo mismo, ya lo vamos a ver, el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El día de hoy, el estudio de la obra y de los dones del Espíritu Santo es un tema de muy variadas interpretaciones, por lo cual es esencial que como creyentes estemos bien fundamentados en lo que dice la Biblia respecto a este tema, porque hay mucha confusión. Será nuestro énfasis analizar algunos textos de la Biblia que hablarán de este tema, para que con la evidencia de las Escrituras nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Así que el enfoque especial de este tema, por el día de hoy, esta es la primera de varias partes que voy a dar. El enfoque especial de este tema será acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pregunta: ¿el bautismo y la llenura del Espíritu Santo será para los cristianos una experiencia real o una experiencia solamente emocional? Debe de ser una experiencia real, no solamente emocional. Y justamente ahí es donde está el punto, que luego se le atribuyen manifestaciones del Espíritu Santo a experiencias emocionales.
cuando a veces las emociones no tienen nada que ver con los asuntos del Espíritu. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es tan esencial para el servicio como lo es para la salvación. En otras palabras, es imposible servir al Señor separado de la obra y el poder del Espíritu Santo, ya que el propósito de Dios en nosotros es Dios tener el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a través de su Espíritu, pero por medio de su palabra. Y en ese sentido, entonces, nuestro servir a Dios sea un servir en el Espíritu y no en la carne. Todos los que servimos a Dios, no nomás en algún ministerio de la iglesia local. Todos los que servimos a Dios, la esposa que está en el hogar sirve en su casa y debe de hacerlo espiritualmente, no en la carne, ¿verdad? Entonces todos de una o de otra manera servimos al Señor. Así que servir al Señor implica servirlo en el Espíritu y no en la carne. Pablo decía a los romanos: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de seguir en la enseñanza, debo decirles que hay 3 extremos en los que se ha caído respecto al tema. Bueno, hay muchos extremos en los que se ha caído en este tema de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante establecernos en el consejo de la palabra. Pero yo voy a mencionar 3 extremos que son muy básicos. Por ejemplo, el número 1 es el abuso. 2, la negligencia o la ignorancia respecto al tema. Y 3, la distorsión que se ha hecho respecto al tema del Espíritu Santo. Número 1, por ejemplo, algunos han abusado o sobreenfatizado exageradamente las enseñanzas o las verdades que la Biblia enseña del Espíritu Santo de una manera extremosa, haciendo a un lado las doctrinas fundamentales del cristianismo en vez de tener a Jesús como el centro de toda doctrina. Ese lugar, cuando hacen a un lado cualquier otra doctrina del cristianismo y le dan la prioridad a la enseñanza del Espíritu Santo, están incurriendo en un error, porque el centro de toda doctrina debe de ser Jesús. ¿Qué dije yo? El centro de toda doctrina debe de ser Jesús. Por ejemplo, si hablamos de la salvación, obviamente Jesús es el centro de la salvación, del tema de la doctrina de la salvación. ¿Sí o no? Si hablamos de la fe, Jesús debe de ser el centro de la doctrina de la fe. Si hablamos de la doctrina de la oración, Jesús debe de ser el centro cuando hablamos de la doctrina de la oración. Así que Jesús debe de ser el centro de toda doctrina del cristianismo. No lo es el Espíritu Santo, no, Jesús es el centro de todas las doctrinas del cristianismo. En fin, todas las doctrinas fundamentales del cristianismo deben de girar alrededor de Jesús como el centro de todo. Sin embargo, algunos abusan, ¿verdad? Y se van al extremo de establecer solamente el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me toma y el Espíritu Santo me está diciendo esto y es el Espíritu Santo. No, el centro de todo se llama Jesús. Sin la cruz no hay cristianismo. Sin derramamiento de sangre no hay cristianismo. Y ese derramamiento de sangre para que surgiera el cristianismo lo dio Jesús ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? En segundo lugar, otro extremo que luego encontramos en este tema es que algunos quieren guardarse de caer en el extremo del hiperemocionalismo, que entonces se van al extremo de separar la doctrina de la tercera persona de la Trinidad, de tal manera que la hacen a un lado y ya no la relacionan con la vida de la iglesia, cuando es el Espíritu Santo que debe de gobernar la vida de los cristianos, de la iglesia, la cual somos todos. Por lo tanto, de manera negligente, no se enseña acerca de la obra y dones del Espíritu Santo, y no toman en cuenta que la ignorancia del tema provoca curiosidad, y la curiosidad se toma de cualquier argumento con el fin de que las experiencias respecto al tema del Espíritu Santo sean solamente emocionales y no reales. Por eso hace un momento yo decía, ¿el Espíritu Santo, su obra en los cristianos, es una realidad o es una emoción?
Debe de ser una realidad de nuestra vida, no solamente emocional. En tercer lugar, otro extremo que nos encontramos respecto al tema es que algunos distorsionan la realidad del Espíritu Santo considerándolo solamente como una fuerza, un poder, una energía y no como lo que es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es decir, es un ser con personalidad. Sin embargo, su énfasis de los que distorsionan la enseñanza de esta tercera persona de la Trinidad lo hacen solamente en un poder que los lleve a desarrollar solamente emocionalismo y no una relación personal de intimidad con Jesús. Y se van al extremo. Así que debido a estos y muchos otros extremos, se hace necesario que los cristianos hoy en día tengamos el conocimiento de lo que la Biblia dice respecto al tema. Así que entonces estaremos hablando del bautismo y llenura del Espíritu Santo, y vuelvo a hacer la pregunta: ¿el bautismo y llenura del Espíritu Santo en la vida de la iglesia de hoy, de los nacidos de nuevo, será una experiencia real o una experiencia emocional? Bueno, queremos establecernos en lo real, en lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que, si vamos a hablar del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, pues necesitamos primeramente recordar lo que la palabra bautismo significa. La palabra bautizar, debo decir que no es una palabra propia del idioma español. Sin embargo, es la palabra que usaron los lingüistas para dar traducción del griego al idioma español y entonces darle una idea a una acción. Por ejemplo, se dice que en los tiempos, en el Antiguo Testamento, por ahí en los años 600 al 200 antes de Cristo, un barco era bautizado cuando se hundía. Llegó a significar, esta palabra bautizar, llegó a significar algo que se sumerge, dando a entender o dando la idea de inmersión. Otro uso de la palabra bautizar es para introducir o sumergir a una persona en un nuevo ambiente con el fin de que esta persona cambie radicalmente su condición y su relación con los demás. Tiene que ser sumergido. Así que bautismo significa, ya la traducción del griego al idioma español, significa sumergir algo totalmente en un líquido. La acción de bautizar se hizo muy común entre los griegos cuando se trataba de teñir un vestido o una tela, la cual querían cambiar de color. Por ejemplo, si alguien quería cambiar una playera de color blanco al color rojo, tenían que sumergirla totalmente en esa sustancia para que cambiara completamente de color, del blanco al rojo. Fue de ese significado que el cristianismo hizo uso de la palabra bautismo, escuchen esto, muy importante, con el fin de afirmar que cada día los creyentes o un pecador, los creyentes y un pecador, somos sumergidos, número uno, en la gracia y la misericordia de Dios. Hoy, al despertar, usted y yo fuimos sumergidos en la gracia y misericordia de Dios, si no, no estaríamos aquí. No sé si me estoy explicando bien. Un pecador se dice que es bautizado cuando es sumergido en el perdón de Dios. También esta palabra bautismo tiene que ver cuando somos sumergidos en la provisión de Dios, en la sanidad de Dios. Pero también la palabra bautismo se traduce, o mejor se da uso para ser sumergidos en el sufrimiento cristiano. Sumergidos en un sufrimiento cristiano. Le pongo un ejemplo. En Lucas capítulo 12, versículo 50, Jesús usa la palabra bautismo cuando dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, sumergido. ¿Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Bueno, ahí Jesús está refiriéndose a la inmersión o al ser sumergido en un bautismo de sufrimiento que lo llevaría a morir en una cruz. Pregunta, ¿fue sumergido Jesús en un bautismo de sufrimiento, sí o no? Sí.
Jesús usó la palabra bautismo cuando respondió a la madre de Santiago y Juan, que le pidieron que sus hijos estuvieran, cuando Jesús llegara a su reino, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús, cuando escucha esta petición, en Mateo capítulo 20, versículo 22, le responde a esta madre que quería que sus hijos gozaran de este privilegio. Mire la respuesta de Jesús, Mateo 20, 22 dice: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados? ¿Cómo se traduce bautismo? Sumergidos. Pero sumergidos totalmente. Bueno, entonces la pregunta es: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser sumergidos totalmente con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué respondieron? Sí podemos. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, en el lugar de sufrimiento donde yo voy a ser sumergido, podemos leerlo de esa manera, seréis ustedes sumergidos totalmente. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pregunta: ¿alguno de ustedes sabe cómo murió Santiago y Juan? Santiago murió decapitado después de que lo torturaron. Fue sumergido en el bautismo de sufrimiento similar al bautismo de sufrimiento al que fue sometido Jesús, ¿sí o no? Sí, murió decapitado, pero antes lo torturaron. ¿Sabe usted cómo murió Juan el apóstol? Murió después de que lo torturaron, o durante su exilio en la isla de Patmos. Él era constantemente torturado, hasta que finalmente murió de muerte natural, ya en su vejez. Entonces, lo que Jesús les dijo aquí: con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, se cumplió. Y si se cumplió en Santiago y en Juan, pues déjeme decirle que también en nosotros se va a cumplir. El problema en la vida de los cristianos del día de hoy es que no queremos sufrir. Los cristianos de hoy no queremos sufrir. A los cristianos de hoy nos cuesta entender que la vida cristiana implica vivir cada día en un bautismo de gracia, en un bautismo de misericordia, pero también en un bautismo de sufrimiento, debido a que nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero vuelvo a repetir esto: a los cristianos no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Sin embargo, con el bautismo con el cual Jesús fue bautizado, pues seremos nosotros bautizados si es que somos verdaderamente engendrados de Dios. Si somos hijos de Dios, si nacimos del Espíritu de Dios. Juan el Bautista también hizo uso de la palabra bautismo. En Mateo capítulo 3, versículo 11, él dijo: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, los sumergirá completamente en el Espíritu Santo y fuego. Con estas palabras Jesús mismo confirma lo que ya Juan había profetizado, que fue el primer versículo que leímos, Hechos 1:5. Jesús confirma pues la profecía que había hecho Juan. En Hechos 1:5 habla Jesús y les dice: ciertamente Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra mención que encontramos acerca de la palabra bautismo con el Espíritu Santo la encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde se narra que la iglesia está entrando en una etapa nueva. En un principio el evangelio fue predicado a los judíos,
Y muchos fueron, usted empieza desde el capítulo 2 a leer ahí el desarrollo de la iglesia cristiana, y llegamos al capítulo 10 donde ya la iglesia entra en una nueva etapa, donde ya el evangelio no solamente era predicado a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, se les da la oportunidad a los gentiles, se les abre la puerta de la fe o del evangelio a los gentiles. En otras palabras, la puerta de la salvación por gracia y por fe se les abrió a los gentiles en términos de igualdad con el judaísmo, sin la necesidad de la circuncisión. Y es al apóstol Pedro a quien se le encomienda abrir esa puerta visitando la casa de un centurión gentil llamado Cornelio. Ahí en Hechos capítulo 10, versículo 1, leemos esta historia. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pregunta, ¿este Cornelio era un cristiano nacido de nuevo, sí o no? Pero tenía temor de Dios, ¿se fijan? Era temeroso de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre devoto, ¿verdad? Y no solamente su devoción y su temor a Dios lo llevó a ser generoso económicamente también. Pero también esa devoción, también ese temor que tenía de Dios y su generosidad lo llevaban a orar a Dios siempre, pero no había nacido de nuevo. Escuche esto, hay muchos el día de hoy dentro de las iglesias cristianas alrededor del mundo que son devotos a Dios, que tienen un cierto grado de temor de Dios y dan limosnas y oran a Dios, pero no son nacidos de nuevo, no son engendrados de Dios. Y ellos suponen ser salvos por el hecho de que llegan a una iglesia. Pero ¿qué es lo que da el nuevo nacimiento a una persona? Creer en Jesús, confesar sus pecados, nacer de nuevo, experimentar la conversión, arrepentirse de sus pecados, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, dice Juan 1:12, mas los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne, sino engendrados del Espíritu, engendrados de Dios. Así que entonces se abre la oportunidad a los gentiles para la puerta de la salvación, y es a Pedro a quien se le da esta encomienda. Y Pedro va a la casa de Cornelio. Y para sorpresa del mismo Pedro, dice la Biblia que entonces Pedro les está hablando de Jesús, el mensaje de salvación, de buenas nuevas de salvación, y mientras él está hablando, el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y fueron ellos también bautizados en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 11, Pedro empieza a dar como su testimonio a la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 11, versículo 15, Pedro está dando el reporte y dice: cuando comencé a hablar ahí en la casa de Cornelio, el centurión gentil, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizará en agua, mas vosotros seréis bautizados, ahí está la palabra otra vez, bautismo, sumergidos totalmente con el Espíritu Santo. Versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? A veces nosotros como cristianos tenemos ciertos conceptos donde decimos: nosotros somos más santos que aquellos. Y a veces pensamos que por el hecho de que venimos a la iglesia, entonamos cantos, damos generosamente, decimos: yo soy más santo que aquel. Pero cuando analizamos nuestra vida a la luz de las Escrituras y vamos a la presencia de Dios, y ahí ante la presencia del Señor no podemos esconder nada, nos damos cuenta de nuestra realidad interna. Y a veces somos tremendos. A veces somos tan diferentes a la gente que nos rodea. Versículo 18, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron
y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este versículo 18 podemos parafrasearlo de la siguiente manera: de manera que también a los gentiles Dios ha sumergido en un bautismo de arrepentimiento para que surjan a la vida. Así como usted y yo, cuando andábamos allá en el mundo, andábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Pero fuimos sumergidos en un bautismo de perdón y surgimos a una nueva vida en Cristo, como hace un momento cantábamos. Tengo vida nueva en Cristo. ¿Cuántos tienen esa nueva vida en Cristo? ¿Por qué? ¿Por tus méritos? Por el mérito de Cristo en la cruz. Por su gracia, por su misericordia y porque Él perdonó todos nuestros pecados. Entonces, por mucho tiempo ha existido la controversia respecto a diferenciar entre lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. Por eso es que nos daremos a la tarea en esta enseñanza y en la siguiente, nos daremos a la tarea de poder confirmar que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo tener la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo y tener la experiencia de ser llenos con el Espíritu Santo. Son dos acciones diferentes, no es lo mismo. Y es justamente ahí donde se da la controversia. Por tanto, es importante estudiar cómo funciona el Espíritu Santo, cómo es que somos bautizados con el Espíritu Santo, cómo es que somos llenos del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo provee dones a los que han nacido de nuevo para que puedan, con esos dones, la iglesia funcionar en el ministerio. Pregunta: ¿qué propósito hay al ser bautizados con el Espíritu Santo? Porque hay quienes han afirmado que ser bautizados con el Espíritu Santo tiene como propósito hablar en otras lenguas o profetizar. Pero lo que dice la Biblia al respecto está muy por encima del solamente hablar en lenguas y profetizar. Vamos a estudiar algunas referencias bíblicas que nos irán dando claridad y nos confirmarán que son dos experiencias diferentes. Vamos a ver dos propósitos fundamentales del por qué alguien tiene que ser bautizado o puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, propósito número 1, le damos respuesta a esta pregunta: ¿por qué es importante y qué propósito hay para que alguien sea bautizado con el Espíritu Santo? La respuesta a esta pregunta es porque con el bautismo con el Espíritu Santo lleva como propósito hacernos uno con el Señor, hacernos uno con Cristo, nos une con Cristo. Es decir, cuando nuestra vida es sumergida completamente en un bautismo de gracia, de misericordia y de perdón de pecados, nos hacemos uno con Él. No sé si me estoy explicando. Porque antes de ser nacidos de nuevo, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, no podíamos tener acceso a la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor no puede haber pecado, porque todo alrededor de la presencia de Dios es santidad, porque Él es santo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ser bautizados con el Espíritu Santo? Porque al ser bautizados, sumergidos en ese bautismo de gracia, de misericordia y de perdón de nuestros pecados, en ese sentido entonces nos unimos con Cristo, nos hacemos uno con Él. Y esta no es una unión superficial, no es una unión teórica, no es una unión emocional, es una unión estrictamente espiritual, porque las cosas que son del Espíritu necesitamos discernirlas espiritualmente. Es algo espiritual, nos unimos con Él espiritualmente. Mire cómo lo escribió el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice así: porque por un solo espíritu, y note usted que espíritu ahí está con mayúscula, por un solo espíritu, no son muchos espíritus, es un solo espíritu, hablando de unidad, fuimos todos bautizados, sumergidos totalmente en un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo formamos parte del cuerpo de Cristo? Cuando somos bautizados
por un solo espíritu. Note usted que hasta aquí Pablo no está hablando del hablar en lenguas, ¿verdad que no? Está hablando de un bautismo con el Espíritu Santo. Entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto significa que todos fuimos unidos en Cristo en un solo cuerpo cuando creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. En otras palabras, cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús en la cruz, que fue único y suficiente para salvar su alma, escuchen esto, en ese momento es sumergido totalmente en la sangre de Cristo y sus pecados son lavados de tal forma que el perdón de sus pecados es total y no parcial. ¿Estamos de acuerdo? Cuando fuimos sumergidos en este bautismo, nuestros pecados fueron limpios totalmente. El Señor no nos bautizó en un bautismo de perdón de pecados a la mitad. ¿Verdad que no? Perdona todos nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Cuando creemos en ese sacrificio de Jesús, que fue único y suficiente para salvar nuestra alma, Él nos sumerge totalmente en su gracia y en su misericordia. Así que es mediante este acto que quedamos unidos a Cristo, quedamos ligados al propósito de Cristo, ya no estamos más ligados a las cosas de este mundo, ya no estamos más unidos al mundo, ya no practicamos más el pecado. Es cierto, vivimos en esta naturaleza humana, seguimos pecando, pero ya no practicamos los mismos pecados porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, y una vez que hemos sido sumergidos totalmente en la sangre de Cristo, quedamos unidos a Él, a los propósitos de Él. Por eso es que es necesario caminar en los propósitos de Dios. ¿Sí? Alguno quizá podrá decir, ¿y así de fácil es? ¿Así de simple? Sí, así de simple es. Pero escuche esto, es que es un asunto de fe. Es un asunto de fe. El justo por la fe vivirá, no por lo que se ve. Sin embargo, el día de hoy hay quienes le atribuyen a las obras a la salvación, y no es por obras, es por gracia y es por fe. ¿Sí? Otro propósito por el cual es importante que seamos bautizados con su Espíritu Santo es que nuestra vida sea una morada de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Una ocasión alguien me preguntó, oye, ¿por qué se llaman hermanos? Porque somos de la familia de Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es mi papá. ¿Es el Dios de la Biblia tu papá, sí o no? Bueno, entonces tú y yo somos hermanos, porque formamos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Según lo que dice Efesios 2:19. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Escuche lo que dice a continuación: para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, Efesios 2:22, nos lo traduce de una manera más clara. Dice la versión Dios habla hoy: en Él también ustedes se unen todos entre sí. ¿Se fija cómo ser bautizados con el Espíritu Santo nos une, no solamente con Cristo, sino también entre nosotros? Porque es una relación espiritual. Por eso es que no puedo entender cómo los cristianos del día de hoy nos la vivimos peleándonos unos a otros, dividiéndonos unos a otros. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta naturaleza. No debiera de ser así, porque somos de la misma familia, de la familia de Dios. Entonces dice ahí Pablo, en la versión Dios habla hoy:
en Él también ustedes se unen todos entre sí, y mire el propósito, dice, para hacer un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. ¿Es Dios el que vive en tu corazón por su Espíritu? ¿O es otra cosa? De tal forma pues que ahora, después de haber sido bautizados, sumergidos en un bautismo de arrepentimiento, venimos a ser la morada de Dios. Y aquí la palabra morada se traduce residencia permanente. No es que Dios viene hoy y mañana se va. El Espíritu Santo no viene a ti hoy y mañana se va. No. Cuando la palabra de Dios dice que somos morada de Dios por su Espíritu, habla de una residencia permanente que Dios establece en nuestro corazón por su Espíritu Santo, y es para siempre. Para que el Espíritu Santo nos gobierne, para que el Espíritu Santo nos controle, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, ¿sí? En otras palabras, Dios, el Espíritu Santo, se convierte en residente permanente de su santuario terrenal, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo espiritual en todo el mundo, que está compuesto por todos los que han sido redimidos, sumergidos totalmente en la sangre de Cristo. ¿Cuántos han sido redimidos, sumergidos completamente en la sangre de Cristo? Bueno, entonces por el Espíritu Jesús viene a ser parte de nosotros como nosotros somos parte de Él. Por el Espíritu es que estamos literalmente unidos con Cristo y espiritualmente con Cristo. Y por medio de esta unión con Cristo es que son posibles para nosotros todos los beneficios de la salvación. ¿Cuál es uno de esos beneficios de la salvación? Como uno de los beneficios de la salvación es que somos justificados. Pablo lo dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación es un beneficio que nos viene como consecuencia de la salvación, ¿sí? Pregunta, ¿podrá alguien ser justificado si el que justifica no lo ha justificado? No. Pero este es un beneficio que nos da la salvación. Entonces, otro beneficio es su santificación. La santificación de Jesús es nuestra santificación. Pablo lo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:13, dice que Él nos escogió para recibir la salvación y nos santificó por su Espíritu, para vivir en santidad, no para vivir gobernados por la carne. Es más, le digo una cosa, el Espíritu Santo no se manifiesta donde hay carnalidad. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay espiritualidad. Somos pues también otro beneficio que tenemos de la salvación es que también somos identificados con Cristo, ya lo dije, en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos totalmente en el bautismo del perdón, dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se acuerda hace unas semanas los que vinieron el miércoles, bautizamos aquí algunos? No los rociamos con agua y les dijimos, ya, estás bautizado. ¿Sabe lo que hicimos? Tuvimos que sumergirlos totalmente bajo las aguas, para que se cumpliese el mandamiento, que es el mandamiento para todo cristiano, que es el mandamiento de ser bautizado bajo las aguas, ante un acto público donde se confirma nuestra fe, pero también se confirma nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es que hay que bautizarlos, hay que sumergirlos totalmente abajo y mantenerlos ahí, para que el viejo hombre, ¿sí?, que está viciado, quede ahí bajo las aguas. Pero no hay que dejarlo ahí, hay que sacarlo para que resucite a una nueva vida en Cristo. Aunque a algunos nos daría, quisiéramos dejarlos ahí, ¿no? Pero no debemos, hay que sacarlos.
para que sean resucitados a una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos viven esa nueva vida en Cristo? Esa es la vida cristiana, en eso consiste la vida cristiana. Finalmente, otro de los beneficios que obtenemos a través de la salvación que Jesús logró para nosotros es que su glorificación será nuestra glorificación un día, y un día muy cercano, ¿sí? Dicho de otra manera, es imposible pues estar en Cristo y no tener al Espíritu Santo de Dios y su poder morando en nosotros. No se puede. Mire lo que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, que habían prestado oído a que algunos cristianos de la iglesia en Galacia habían prestado su oído a falsas doctrinas de que tanto la salvación como el Espíritu Santo lo recibirían por las buenas obras y no por la gracia. Y entonces Pablo les escribe, cuando ve este problema que había surgido en la iglesia de Galacia, les escribe, y vamos ahí a Gálatas capítulo 3, versículo 2. Mire la pregunta que les hace el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta, mis hermanos? ¿Usted recibió el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley? ¿Por circuncidarse, por ejemplo? ¿O por el oír con fe? ¿Qué no dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así es que surge la fe. La fe no va a surgir metido en el Facebook o en las redes sociales. Ahí te van a surgir otras cosas que van a dañar la mente y el corazón. Sin embargo, el día de hoy, la gente que es muy open mind, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo no, a mí no me pasa nada, yo voy a estar, y invierten tanto tiempo, o mejor dicho, pierden tanto tiempo metidos en las redes sociales en lugar de meterse con Dios, escudriñar su palabra o estar en un momento de intimidad con el Señor. Se invierte tanto tiempo o se pierde tanto tiempo invertido en cosas que no van a edificar nuestra vida cristiana. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mejor hay que escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando un pecador oye el mensaje del Evangelio, cree en el sacrificio de Jesús con todo su corazón, reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos, escuchen esto, ese creer, ese reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos, viene como una consecuencia de haber sido bautizado, sumergido en el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué no dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio? Sí. Así dice la Biblia. Entonces, cuando alguien es expuesto al mensaje del Evangelio y se reconoce como un pecador y le pide perdón a Dios de todos sus pecados, se arrepiente de ellos y deja de ser practicados, en ese momento es sumergido en ese bautismo de arrepentimiento, al cual le sigue un bautismo de perdón, de gracia, de fuego que purifica, acaba con todos sus pecados, y es entonces que en ese sentido un pecador nace de nuevo. Luego viene la conversión y Dios le hace una nueva criatura en Cristo. Así que ha sido un error, mis hermanos, que debemos de corregir, que el suponer que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo se reduce solamente al hablar en lenguas y profetizar. Es mucho más que eso. Entonces, repito esto, el ser bautizados o sumergidos con el Espíritu Santo se recibe como una consecuencia de haber oído el mensaje de salvación y en el momento de la conversión. Y debo decir que estas son dos experiencias que están ligadas la una de la otra. Escuchar el mensaje, viene fe, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos a los caminos del Señor y en ese momento viene la conversión inmediatamente después del bautismo de inmersión en el Espíritu Santo. Hay un texto en la Biblia que ha sido mal interpretado, pero es ahí donde encontramos la diferencia entre lo que es el bautismo y la llenura con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19.
¿Está aprendiendo algo esta tarde? Es una enseñanza difícil de compartir. No es fácil compartir los asuntos que tienen que ver con la obra y dones del Espíritu Santo. Por eso es necesario ir poco a poco y tratando de ir discerniendo lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Entonces, Hechos capítulo 19, versículo 1. Mire lo que dice la escritura ahí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. La palabra discípulo, ya todos sabemos, significa aprendiz o seguidor. ¿Qué significa? Aprendiz o seguidor. Y no necesariamente siempre se refiere a los cristianos, porque hay seguidores de otro tipo de doctrinas, y muchas de ellas que han surgido el día de hoy, y falsas doctrinas. Pero cuando hablamos de discípulos, no siempre se refiere a los cristianos. Entonces dice ahí, Hechos capítulo 19, versículo 2. Les dijo Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, ya hemos establecido que todo pecador que cree y se arrepiente recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Por lo tanto, notemos que la pregunta de Pablo está reflejando un cierto grado de incertidumbre con respecto a la condición espiritual de estos discípulos, que no dice quiénes eran. Y esto lo confirmamos por la respuesta que ellos dieron, lo cual reveló que en realidad no eran creyentes o discípulos de Jesús. Por lo tanto, la respuesta de ellos fue, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces Pablo les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados o sumergidos? Ahora, acuérdese que Pablo en este contexto les está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué fueron bautizados o sumergidos? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, ¿eran discípulos de quién? De Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, bueno, Juan los bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo les está hablando no del bautismo de Juan, les está hablando de que creyesen en aquel que vendría después de Juan, esto es, en Jesús. No les está instruyendo Pablo acerca de cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sino les está instruyendo acerca de cómo deben de acercarse y la importancia de creer en Jesús primero, y después ellos serían bautizados con el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Ese es el tema que Pablo está tratando, el Espíritu Santo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, cuando oyeron que no el bautismo en agua, cuando oyeron que era necesario creer en Jesús, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esto significa que estos discípulos de Juan creyeron cuando Pablo les está presentando el Evangelio, y ahora llegaron a tener fe para salvación en el Señor Jesucristo, ya que solamente habían sido bautizados en agua. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:16, que dice, al que creyere, uno, al que creyere y fuere bautizado, dos, este será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Aunque el bautismo en agua es un mandamiento requerido a todos los cristianos, ya lo dije anteriormente, el bautismo en agua en sí mismo no salva. ¿O sí? No, aunque algunos enseñan. Eres bautizado en agua, eres salvo. No eres bautizado en agua, no eres salvo. ¿Es un mandamiento para los cristianos? Sí, pero el bautismo en agua en sí mismo no salva. Lo que realmente salva es, uno, creer en Jesús, en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, arrepentirnos de todos nuestros pecados, nacer de nuevo. Eso es lo que realmente traerá finalmente la salvación. Entonces, Pablo les preguntó en el versículo 2 que ya leímos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En otras palabras, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron?
Y la respuesta de ellos fue, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, deme su atención en este punto. Versículo 6. Habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Notemos que la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo vino después de haber creído, y esta es una experiencia inmediata. Pero luego, una vez que les impone las manos, viene sobre de ellos el Espíritu Santo, dice, mire lo que dice a continuación, hablaban en lenguas y profetizaban. Es justamente en este versículo y en esta parte que se genera la controversia, porque se interpreta que son las lenguas y la profecía la evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y no el creer en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ahí donde está la controversia. ¿Sí lo alcanzan a ver de esa manera? ¿Sí se alcanza a ver? Por lo tanto, mis hermanos, entonces, la evidencia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo viene como consecuencia de creer en Jesús y no por el hablar en lenguas y profetizar, porque el hablar en lenguas y profetizar ya tiene que ver con el tema de los dones espirituales que Dios da a quien Él quiere dar y cuando Él quiere darlos. Aquí el tema de lo que Pablo está tratando es el bautismo con el Espíritu Santo que viene como consecuencia de creer en Jesús. Y luego viene la conversión y luego viene la manifestación de los dones del Espíritu Santo que Dios le da a quien Él quiere dar, como Él quiera. Pregunta para tratar de establecer esta verdad. Cuando alguien se convierte a los caminos del Señor, la evidencia de su conversión es el hablar en lenguas o el creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. ¿Primera o segunda? ¿Cuál? ¿Segunda? Bueno. En este caso particular, hay que aclararlo, que no es un principio general, el hablar en lenguas y profetizar sirvió como prueba de que estos cristianos, estos discípulos, ya eran parte activa de la iglesia. También fue una evidencia tangible del Espíritu Santo que moraba en ellos, pero que, acuérdese, ellos no habían creído totalmente en Jesús. Sin embargo, cuando ellos empezaron a hablar y profetizar, vino esa evidencia, pero después que ellos habían oído y creído en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí lo alcanza a ver de esa manera? ¿Sí? Porque si entonces la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo fuera el hablar en lenguas y profetizar, entonces la pregunta sería la siguiente: ¿cuántos de los que están aquí, con toda honestidad, respóndanme, cuando se convirtieron a los caminos del Señor, hablaron en otras lenguas y profetizaron? Levanten la mano. En este caso particular así fue, pero vuelvo a repetir, no es un principio general. Dice que eran como 12 discípulos ahí a los que se convirtieron cuando Pablo les presenta el Evangelio, ¿sí? Pero no es una regla general para todos. Por ejemplo, yo cuando me compartieron del Evangelio, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me arrepentí de todos mis pecados, nací a una nueva vida en Cristo, yo no hablé en lenguas, tampoco profeticé. Ahora, no todos al momento de su conversión hablan en lenguas y profetizan. Solo aquellos a quienes Dios en su soberanía quiere darles el don de lenguas y profetizar una vez que se han convertido y han sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero ya vuelvo a repetir, ahí entraríamos en el tema de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, la experiencia de mi esposa en el momento de su conversión, ella fue bautizada con el Espíritu Santo e inmediatamente después a Dios le plació darle el don de lenguas. Así fue, pero fue un caso particular que Dios quiso tratar con ella de esa manera. Entonces, la evidencia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo es el creer.
en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos bautizados en un bautismo de perdón, de su gracia, de su misericordia. ¿Sí? La evidencia no es hablar en lenguas y profetizar. Eso ya entra en el tema que vamos a ver más adelante de los dones del Espíritu Santo. Tampoco la experiencia que cualquiera pueda tener en el momento de su conversión o después de su conversión tiene que ver con una llenura con el Espíritu Santo. Ese es otro tema también que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver otro texto en Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos rápido ahí. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tiene? Bueno, ahí está en la pantalla. Dice, en Él, se refiere a Jesús, también vosotros habiendo oído, escuchen bien, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. 1, habiendo oído. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la verdad. 2, habiendo creído en Él, ¿en qué? En el evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con esta escritura confirmamos una vez más que un pecador que oye el Evangelio que le produce salvación, cree en Él, se arrepiente de sus pecados, se convierte, es bautizado con el Espíritu Santo, sumergido totalmente en un bautismo de gracia, de misericordia, de perdón de Dios, y ahora está sellado o marcado como un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Por qué? ¿Porque estás en la iglesia o porque has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios? Así que ya establecimos que por medio del bautismo del Espíritu el creyente está unido y puesto en Cristo. Este es un evento y una experiencia que ocurre una sola vez y para siempre, el bautizarse con el Espíritu Santo. En otras palabras, el ser bautizado con el Espíritu Santo no es una experiencia de hoy y mañana otra vez y mañana otra vez y mañana otra vez. Es una experiencia única. Entonces, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí la palabra criatura en este texto habla de creación. Así que Pablo está hablando de una nueva creación. Por lo tanto, si es nueva, no es la misma. Y no se refiere a una vida pasada mejorada o reformada, sino a una nueva creación según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y Dios es el único que hace de un pecador una nueva creación. ¿Sí? Así que es imposible que se repita el bautismo del Espíritu Santo una vez que haya ocurrido en la vida de uno que se arrepiente de todos sus pecados. Entonces, concluimos de la siguiente manera. 2 propósitos básicos. 1, el bautismo con el Espíritu Santo nos hace uno y nos une con Cristo. Es decir, cuando nuestra vida es sumergida completamente en la semejanza de la vida de Cristo, nos hacemos uno con Él. Y en esa unión, que no es superficial, tampoco es teórica ni emocional, sino espiritual, quedamos ligados a los propósitos de Dios. Y número 2, otro propósito por el cual somos bautizados con el Espíritu Santo es hacer Dios de nosotros una habitación para Él, es decir, un templo donde Él pueda habitar. Pablo lo dijo de la siguiente manera en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora? Es decir, habita de forma permanente en un solo lugar en vosotros. Pregunta, ¿quién vive ahora en ti? Cristo, por su Espíritu Santo. Por lo tanto, su templo o su morada, la cual somos nosotros, debe de estar limpia. ¿Cuándo? ¿Solamente el domingo que venimos a la iglesia? Todos los días. La morada de Dios debe de estar limpia cada día. Porque yo me encuentro con algunos que limpian la casa solamente cuando va a llegar la visita. Pero la casa de Dios debe de estar siempre limpia todos los días, porque es la morada de Dios. Versículo 17, 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado para él. ¿Entendió el mensaje? Espero que sí. Si por ahí quedó algún asunto pendiente, le recomiendo que vuelva a escuchar la enseñanza con calma, con detenimiento. Abra su Biblia, empiece a tomar los textos de la Biblia, disciérnalos espiritualmente. Acuérdese, los asuntos de Dios se tienen que discernir espiritualmente, no en la carne, ¿sí? Y con la intención de ser instruidos y enseñados en la verdad de Dios, para que podamos fluir en el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedir que esta palabra quede sellada en nuestro corazón y que Dios traiga revelación y traiga luz y entendimiento a nuestro corazón.